Muy buen día para todos. Hoy vamos a desarrollar los conceptos básicos de herbicidas. Bueno, a nivel de generalidades necesitamos tener un conocimiento académico de lo que son los grupos químicos, los precios de los productos, cómo esto tiene que estar relacionado a la inocuidad en los alimentos, a los alimentos. Y esto radica en mucha investigación, el fruto de mucha investigación y desarrollo, basado generalmente en patentes. Se buscan productos de hecho que sean de menor impacto ambiental y entender que en la dosis está la toxicidad. Esto se da también a nivel de fungicidas, insecticidas y en este caso herbicidas. Y como centro, el usuario final, que sería el productor agrícola. Bien, cuando buscamos encontrar una definición a lo que es herbicidas, ¿verdad? Vemos que estos son productos que finalmente destruyen a las malezas. En este caso, ya no vamos a tocar el tema de definición de malezas, que está ampliamente desarrollado y está bastante ya comprendido por ustedes. Eh, y estos productos químicos interfieren en los procesos bioquímicos, que podrían ser fotosíntesis, eh, o algún proceso metabólico específico que impide o formación de nuevas células, eh, crecimiento, etcétera. Que eso vamos a ir viendo cuando tratemos cada uno de los modos de acción más adelante. Bien, para que el herbicida tenga una acción, él tiene que tener un ingrediente activo por hectárea adecuado. Por eso es tan importante la dosis del producto que se utiliza por hectárea. Y la dosis del producto que se utiliza por hectárea es la asociación del ingrediente activo más el componente o vehículo, que en algunos casos es alcohol, en algunos casos es agua, en algunos casos es aceite. ¿Okay? Ese compuesto, ese ingrediente activo, tiene que ser transportado dentro de la maleza de acuerdo a su modo de acción para tener un efecto en el lugar específico donde va a ejercer la actividad. Entonces, cuando hablamos de etapas de la actividad del herbicida, todo esto está dentro de lo que es el clima y la planta. Tenemos que ver que haya disponibilidad en el suelo, porque hay herbicidas que se aplican y tienen efecto en el banco de semillas, por eso habla de disponibilidad en el suelo. Intercepción por las plantas, o sea que tiene que llegar al objetivo. Las gotas del producto que aplicamos deben incluir justamente el ingrediente activo, el vehículo y en algunos casos el coadyuvante, que es justamente ayuda a que el ingreso del producto dentro de la planta o en el caso que sea sistémico, sea con mayor eficiencia. Esto se retiene, se debe generar la entrada del producto, pasa al metabolismo, al transporte y finalmente a la acción fitotóxica en el simplasto. Bueno, cuando hablamos de herbicidas entramos en un mundo que está manejado por una nomenclatura específica, ¿verdad? En general tenemos el nombre comercial, el nombre químico y el nombre común. Si empezamos a hablar del nombre común, por ejemplo, podemos decir que el glifosato 62,2%, y vamos a ser más comunes y vamos a decir mata todo, ¿ok?
El nombre común es el nombre genérico dado al ingrediente activo y aprobado por autoridades correspondientes, ¿sí? Ahora, el nombre químico describe la composición química del compuesto. En este caso, el glifosato 66,2% es una sal de potasio de N-fosfonometilglicina, ¿ok? Y el nombre comercial, Roundup, por ejemplo, Roundup Full, Roundup Full Max, etc. ¿Ok? Bueno, y el nombre comercial es usado por la empresa de químicos para promocionar su producto, para que su producto sea más conocido. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, nosotros hoy tenemos un sinnúmero de empresas que trabajan en esto. Vamos a hablar de así rápidamente, las más grandes. Hoy sería Bayer, sería BAF, Syngenta y Dow y DuPont, que se juntaron para ser Corteva. Últimamente Bayer ha comprado Monsanto, ¿sí? Pero esto no viene de hace poco tiempo. Si ustedes se fijan aquí, el árbol, la familia, el árbol familiar de Syngenta, para llegar a ser lo que es hoy, vino de empresas que se generaron en 1931, otra en 1915, otra en 1806, etcétera. Y si ustedes miran aquí, van a encontrar algunas empresas que son bastante recordadas hoy. Por ejemplo, aquí está AstraZeneca, que hoy estamos recordando por el tema de las vacunas anticoronavirus, ¿sí? O sea que para llegar a ser lo que hoy es Syngenta y después haber sido comprada por una empresa que se llama Chen China, que es de la China continental, pasaron por un montón de adiciones, de compras, y esto generó que se torne una de las empresas más fuertes en el ramo de herbicidas también. Bueno, esto es solo para tener una idea de cómo se va armando el caso en este. Aquí vamos a hablar de la Monsanto junto con que fue comprada por Bayer, ¿verdad? O sea que cada uno tiene una historia. Entre 1919 y 1938, ahí en el año 1935, Monsanto adquiere una planta de PCB, ¿sí? Y esto pasa después, en el 44, empieza a manufacturar, o sea, a fabricar DDT, que era un insecticida. Y así a lo largo del tiempo, estas empresas van generando diferentes, por decir, durante la guerra de Vietnam se habla de la generación de la gente naranja, donde esta empresa tuvo una fuerte participación. Y así, por aquí vamos a ver también la aparición del glifosato en el 2003, el primer organismo genéticamente modificado resistente a insectos, el algodón resistente a insectos, etc. Entonces, a partir del 2019 empieza a fusionarse 2016 empieza a fusionarse con Bayer. Y Bayer también tiene una historia que por ejemplo, se manufacturó la primera heroína, fabricación de explosivos, gases venenosos durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial también tuvo una participación, según los comentarios de Rudy Tunstall of Global Justice Ecology Project. Entonces, hay diferentes versiones de esto y es netamente para ver lo que hoy nosotros vemos ya en las empresas que venden estos productos. Esto tiene toda una historia, ¿sí? Me invito entonces a que
vayan mirando con más detenimiento. Esto es mucho más amplio, no es tanto el objeto de nuestra charla de hoy, pero a nivel de información para que tengan a mano. Bueno, ¿cómo se clasifican los herbicidas? Por su selectividad, por su época de aplicación, por el tipo de acción, por la familia química y por el modo de acción. Por época de aplicación tenemos, por ejemplo, los preemergentes. Estos se aplican después de la siembra del cultivo comercial, antes que emerjan las malezas y antes que emerjan los cultivos, las semillas de los cultivos comerciales. En algunos casos requieren de riego o precipitación para situarse en una camada de unos 5 centímetros de profundidad del suelo. Esto ayuda a eliminar hierbas cuando están en el proceso de emergencia. Germinó y están en proceso de emergencia y se topan con esta línea de herbicida que finalmente tiene un efecto, su efecto fitotóxico es cuando empieza a generar fotosíntesis. ¿Okay? Entonces, esto ayuda a evitar la competencia temprana con el cultivo. Existen preemergentes tanto para hojas anchas, para dicotiledóneas, como para monocotiledóneas, específicamente gramíneas, ¿sí? Poáceas. Las semillas normalmente de los cultivos se colocan por debajo de la zona del suelo, ¿verdad? Con alta concentración del herbicida, justamente porque estos herbicidas podrían afectar las raíces de las semillas del cultivo comercial, pero si están por debajo, ellas son selectivas a el epicótilo e hipocótilo de acuerdo a si es gramínea o si es dicotiledónea. Presentan una gran interacción con algunas características del suelo, correcto. Cuando tenemos textura arenosa, tiene mayor persistencia los productos preemergentes, ¿sí? Esto también va en relación al pH del suelo y a la materia orgánica. Cuanto mayor materia orgánica tenemos, significa mayor concentración de coloides, ¿sí? Y normalmente estos productos quedan retenidos en los coloides del suelo, ¿sí? También interviene el pH, ¿verdad? Si el producto que utilizamos tiene una carga más ácida o más alcalina, va también a reaccionar de acuerdo a eso, al tipo de suelo a nivel de potencial de hidrógeno que tengamos. Entonces, por regla general, un suelo arenoso tiene mayor persistencia a los herbicidas preemergentes que en un suelo arcilloso que por fuerza de tener normalmente mayor materia orgánica y mayor contenido de coloides del suelo, estos se acoplan a los mismos. ¿Okay? Bueno, cuando hablamos también de la época de aplicación post, estos se aplican después de la emergencia del cultivo y la maleza, o sea, ya tiene que estar nacido, ¿sí? Esto se debe realizar sobre maleza en sus primeros estados, o sea que de 1 a 3 hojas es el mejor momento para la aplicación de cualquier herbicida post-emergente. Cuando pasamos de 3 hojas, ya tenemos que aumentar dosis, ya tenemos que hacer mezclas. ¿Ok? Entonces también en ese periodo se da la competencia, la menor competencia, como vimos en clases anteriores, el límite de tolerancia de presencia de maleza junto con el cultivo. Bueno, también las actividades de post se van en relación a los factores de su grupo químico. Claro, hay algunos que reciben mayor o menor cantidad de productos de acuerdo al momento en el que se lo aplica. Ya, especies de malezas presentes. Ahí vamos a decidir si ese post-emergente va a ser o graminicida o va a ser latifolicida. Condiciones de clima como velocidad de viento, temperatura del aire, humedad relativa y presencia de lluvia. Excelente. En el preemergente, solo la presencia de lluvia es la más importante, no tanto la humedad relativa, no tanto la temperatura del aire y no tanto la velocidad del viento, porque aquí en el post nosotros ya buscamos tener aplicación
sobre un objetivo, que en este caso es la hoja de la maleza. Van a escuchar mucho lo que es selectividad cuando hablamos de herbicidas. ¿Qué significa esto? Que un herbicida a determinadas dosis, formas, épocas de aplicación, eliminan algunas plantas sin dañar significativamente a otras. Por ejemplo, la atracina es un herbicida selectivo en maíz y sorgo, o sea que si utilizamos la dosis correcta, la época de aplicación correcta, eliminan malezas, principalmente hojas anchas y algunas gramíneas en los cultivos comerciales de maíz y sorgo. A eso le llamamos selectividad. Cuando decimos no selectivos, son aquellos que ejercen toxicidad sobre toda la vegetación, ¿ya? Normalmente estos son los desecantes, ¿sí? Tipo de los dipiridilos, diquat, paraquat, el grupo de los inhibidores de glutamina, el glufosinato, por ejemplo, también, son no selectivos y se debe utilizar en terrenos sin cultivo o bien evitando el contacto con plantas cultivadas. Entonces, cuando ustedes escuchen tal herbicida es selectivo para el cultivo de la soja, significa que no afecta significativamente a la soja. ¿Okay? Bueno, los tipos de acción de contacto, herbicidas que eliminan solo las partes de las plantas que entran en contacto y tienen un transporte limitado dentro de la planta, por lo que se recomienda para el control de malezas anuales normalmente. Los sistémicos herbicidas que una vez aplicados al suelo o al follaje son absorbidos y transportados por toda la planta, tanto simplásticamente como apoplásticamente y hasta todos los órganos, inclusive hasta las raíces, flores, ramas, hojas. ¿Ok? Entonces, esos son los dos tipos de acción principales que tenemos. ¿Ya? Los de contacto, entonces, tiene que existir masa verde. Y en los sistémicos no necesariamente tiene que haber masa verde porque puede ser aplicado al suelo. Lo que sí, la diferencia es que los de contacto solo accionan en un determinado punto y tienen muy poco movimiento, y los sistémicos circulan una vez absorbidos por la planta por todo el vegetal. Bueno, a nivel de modos de acción, que es diferente a tipos de acción, es la secuencia de eventos metabólicos que se dan dentro de la planta hasta que ella llegue a morir o a suprimirse. Además, esta clasificación de herbicidas según su modo de acción permite una cosa, que es predecir el espectro de control de acuerdo a la época de aplicación y a cultivos en persistencia en el suelo. También este tipo de clasificación permite diseñar programas de control de malezas más eficientes y evitar posibles efectos negativos del uso de herbicidas, que son la residualidad en el suelo o carryover, que vamos a ver en una diapositiva siguiente, el cambio de especies de malezas y el desarrollo de biotipos de malezas resistentes, que vamos a dar una clase específica sobre resistencia a herbicidas. ¿Ok? Bueno, a modo de ejemplo, solo les traje aquí unos 12 productos que son muy utilizados a nivel de los cultivos comerciales de maíz, trigo y soja. Y tenemos, por decir, el herbicida 2,4-D, vamos a poner un nombre comercial, Daedalus Elite, y el intervalo, esto del carryover de herbicida, la residualidad en el suelo, ¿sí? El intervalo entre la aplicación y la siembra. Yo aplico hoy, 12 de mayo, y en el mismo día ya puedo sembrar maíz. En el mismo día puedo sembrar trigo, pero en el mismo día no puedo sembrar soja. Tengo que esperar por lo menos una semana entre la aplicación del 2,4-D, que es un herbicida auxínico hormonal, en el caso de soja, 7 días. Bueno, si aplico diclosulam para control de malezas, marca Spider, en el maíz, para volver a sembrar maíz tengo que esperar
como mínimo 90 días, trigo 90 días y soja es selectiva. O sea que yo puedo aplicar y sembrar en el mismo día. ¿Ok? El cletodin, que es un graminicida, nombre comercial aquí, si voy a sembrar maíz, debo esperar 60 días como mínimo. Trigo, normalmente dice la teoría 60 días, pero realmente con 15 días ya en Paraguay estamos consiguiendo una aplicación después del cletodin, hacer un trigo, ¿sí? En soja es selectivo. Glifosato. Hoy aplicamos, hoy sembramos maíz, trigo, soja, sin ningún problema. Pero lo que no podemos hacer es emergido el maíz, si no es RR, emergido el trigo y emergida la soja, si no es RR, aplicar glifosato encima. Glufosinato es un herbicida de contacto, ¿sí? Que no tiene carryover en el suelo, no tiene residualidad en el suelo. Paraquat es un herbicida de contacto no selectivo, igual que el glufosinato, y tampoco tenemos intervalo entre aplicación y siembra, tanto para maíz, soja y trigo. Saflufenacil HIT es un PPO, que vamos a ver en clase más adelante. Podemos aplicar y sembrar maíz, aplicar y sembrar trigo, inclusive el saflufenacil podemos utilizar a mitad de dosis sobre el cultivo del trigo. Normalmente en desecación el saflufenacil se usa 50 gramos y sobre el trigo en postemergencia podemos usar 25. Ahí ven, entonces le estoy hablando también de la selectividad con relación a dosis. Y en soja uno puede aplicar y sembrar. Ahora, es no selectivo para la soja. ¿Okay? S-metolacloro es un graminicida por excelencia de suelo. ¿Ok? Podemos utilizar y es selectivo para el maíz. Es graminicida, pero fíjense, es selectivo para el maíz. No es selectivo para el trigo, ¿ya? Y es selectivo para la soja. O sea que el S-metolacloro podemos utilizar en desecación preemergencia de soja y postemergencia temprana de soja y maíz, no así en trigo, que tiene una residualidad o carryover de 60 días. Entonces, si nosotros queremos sembrar trigo el 12 de mayo, tendríamos que haber tenido la última aplicación de S-metolacloro el 12 de marzo. ¿Ok? El metsulfurón es un herbicida ALS, acetolactato sintetasa, que es selectivo para el cultivo del trigo. Ahora, en maíz y en soja, él es no selectivo. Entonces, y también aparte de eso tiene carryover. Si hacemos metsulfurón, como mínimo 70 días tenemos que esperar para sembrar maíz y como mínimo 60 días para sembrar soja, a no ser que la soja sea STS, porque existen ya variedades de soja que son STS, que significa Sistema de Tolerancia a Sulfonilureas. ¿Okay? Entonces esto a modo de ejemplo para que entiendan lo que es el carryover, y esto depende, va en relación a humedad del suelo, dosis, textura del suelo, pH del suelo, régimen pluviométrico y algunos otros factores más. Microbiología del suelo también, de hecho. Bueno, básicamente los modos de acción vamos a tener los reguladores de crecimiento, los inhibidores de crecimiento de plántulas, los inhibidores de fotosíntesis, inhibidores de síntesis de pigmentos, inhibidores de síntesis de lípidos, inhibidores de la síntesis de aminoácidos y destructores de membranas celulares. Dentro de la síntesis de aminoácidos tenemos una subclasificación que son los aminoácidos ramificados, aminoácidos no ramificados, el glufosinato de forma libre, y en los destructores de membranas tenemos los aceptadores de electrones, los inhibidores de enzimas PPO, oxidasa, como estábamos hablando del saflufenacil, y
los orgánicos, ¿ok? Bueno, entonces tenemos varias clasificaciones, otra vez por modo de acción. Y este es el mundo de los herbicidas. Esto ustedes pueden encontrar en la página de la Asociación Mundial de Herbicidas. ¿Ya? Aquí habla de los modos de acción de clasificación del 2020 y ahí ustedes tienen 3 clasificaciones principales. Por activación de la luz, por metabolismo celular y por división celular. Entonces, aquí ustedes van a vayan mirando esto, porque esto vamos a ir desarrollando cada uno de los modos de acción en las siguientes clases. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Un saludo desde Loma Plata, Chaco, Paraguayo. Muy amable por la atención.